Bueno, en el capítulo anterior hablamos un poco de cómo el 586 le salvó las papas a AMD para generar los recursos necesarios para terminar su desarrollo del K5. Vimos cómo el K5 en realidad tuvo problemas para meterse en el mercado porque llegó tarde y se tuvo que ir temprano porque ya se venía la nueva generación de K6. Y vimos que el K6 le hizo una competencia bastante interesante a los Pentium MMX de Intel, pero con la llegada del Pentium 2 y volvió a quedar rezagado. Cada vez que AMD tenía algo copado, Intel, como era un monstruo y lo sigue siendo, siempre tiene algo bajo la manga y saca algo para competir mejor. Como ya dijimos, AMD seguía manteniendo la licencia de uso de tanto el socket 7 como de las instrucciones MMX. Sabía que, por más que con la integración de NextGen a su cartera, sus FPU, es decir, sus unidades de punto flotante y su procesador estaban funcionando mucho más rápido, todavía las FPU seguían estando por abajo de las velocidades que desarrollaba Intel. Por ende, todavía estaba un poquito en desventaja. Así que para su nueva generación de procesadores, trató de hacer varias cosas interesantes. AMD hizo un escalamiento a su arquitectura de K6, ¿sí? Trató de poner énfasis en algo que estaba muy de moda en la época, que era el 3D. Entonces, ¿qué hizo para esto? Bueno, lo que trató de hacer es así como Intel había hecho con el MMX, ¿sí? Trató de agregar unas instrucciones SIMD para mejorar en lo que era el 3D. ¿Por qué? Porque como dije antes, Intel seguía estando por arriba en lo que era coma flotante y algunas cosas de cálculo que no se podía alcanzar aún con los recursos que tenía AMD. Por lo tanto, creó el famoso 3D Now, ¿sí? Son un conjunto de instrucciones que mejoran muchísimo el rendimiento en 3D de estos procesadores. Quizás no llegan a nivel de los Pentium, pero en algunas cosas funcionan mejor que los Pentium. En el general seguía estando por debajo, pero había cositas particulares que lo hacían destacar. El K6 3D, o como se conoció finalmente el K6-2, fue lanzado en mayo del 98 y fue un lanzamiento bastante interesante. ¿Por qué? Porque cuando entró al mercado, comparado con los Pentium 2, si bien seguía un poquito más abajo, aunque estaba bastante cerca, la verdad es que a veces se llegaba a pagar hasta un 40% menos referido a el Pentium 2 de la misma velocidad. Por lo tanto, los usuarios que seguían teniendo plataforma Socket 7 y veían a los precios de los nuevos Pentium 2, que incluso requerían el cambio de socket y probablemente memoria también, se hacía bastante jugoso, igual como había pasado con el K6 común antes. De hecho, AMD había convencido a algunos grandes como Microsoft o demás productores de software que incluyeran estas nuevas instrucciones 3D Now en sus programas. Por ende, ya el hecho de que empresas grandes incluyeran el 3D Now en sus juegos o en sus aplicaciones hacía que uno ya mirara con más cariño estos procesadores, porque uno notaba que había un apoyo atrás para poder desarrollar cosas sobre él y para utilizarlas. Si con esto agregamos de que teníamos un precio más bajo de casi 40% por un 10 o como mucho 20% de mayor rendimiento en los Intel, la verdad que estar 10 o 20% encima pagando 40% o quizás más de precio, y la gente lo miraba bien para el uso hogareño, estaba más que bien. La primera arquitectura de K6-2 se llamó Chomper, ¿sí? Era fabricado en un proceso de 0,25 micrómetros como pasó en el K6 y tenía alrededor de un poco más de 9 millones de transistores. Mejoró respecto del K6 original, teniendo 10 unidades de ejecución dentro del procesador y el pipeline pasó a ser de 6 pasos. Los primeros que salieron allá por el año 98 salieron en velocidades de 200 MHz hasta 350. Lo importante de esto era que había versiones como por ejemplo la de 266 y 300 que seguían funcionando con el socket 7 de la serie anterior. ¿Por qué? Porque bueno, una de las ventajas que tenía el K6-2, que fue lo primordial en el cambio que hizo, fue tener un FSB de 100 MHz. Por lo tanto, se dio lugar al nacimiento de los nuevos Super Socket 7. ¿Qué eran en particular? Bueno, eran los mismos Mother Socket 7 de antes, solamente que se les hizo a los fabricantes certificar esto para velocidades de bus frontal un poco más amplio. Esta movida doble que voy a decir ahora fue bastante interesante y fue una movida muy buena de AMD. ¿Por qué? Porque aquellos que venían con un socket 7 y querían mejorar a un K6-2, ¿sí? Tenía esas velocidades de 266, 300 y alguno más perdido por ahí que venían compatibles con esos viejos socket 7. Por ende, si bien no iba a tener la mejora total de un K6-2, porque al tener el socket 7 viejo solamente el bus frontal llegaba a 66 MHz,
podías tener un poquito más de mejora en la ejecución, manteniendo tu socket y haciendo lo que siempre hacía AMD, que era mantener la compatibilidad con viejos sockets. En cambio, si querías mejorar un poco más, en el caso de Intel te tenías que ir al nuevo slot. Bueno, ¿qué hizo AMD con los fabricantes de motherboards? Que fue bastante interesante. Los hizo certificar, como dije antes, esos viejos chipsets que eran para el socket 7 estándar a bus frontales de 100 MHz. Lo que lograba es que con esos chipsets que ya se estaban produciendo antes, hacerles una mejora, una escalabilidad, era más barato que diseñar nuevos, ¿sí? Como pasó en los Intel para los Pentium 2. Y al hecho de tener el mismo socket que antes, hacía que los cambios mínimos, los cambios en la fabricación sean mucho menores que si tenías que diseñar una plataforma nueva. Es por eso que los costos de fabricación, tanto de los motherboards como el mismo micro, que ya venía en el mismo socket de antes, eran mucho más bajos que un nuevo desarrollo. Es por eso que tanto para ir a comprar el micro como para ir a comprar el motherboard, en AMD era mucho más barato. No solo pagabas más barato el micro, sino también los motherboards, porque al final fueron un reciclado de los que ya estaban dando vueltas por ahí. De hecho, existieron un par de cambios en los sockets Super Socket 7 que le dieron un poco más de pimienta para competir directamente con el Pentium 2. ¿Por qué? Porque bueno, el Socket 7 no tenía AGP, por ende en el Super Socket 7 se les agregó esta compatibilidad y además se mejoraron las compatibilidades con las memorias SD-RAM, que ya podían usar por ejemplo las de 100 MHz en la época, para darle un poquito más de velocidad. Pero ojo, lo que certificaba que fuera un Super Socket 7, normalmente nosotros decimos que el Super Socket 7 es el Socket 7 con AGP. Pero técnicamente se dice que lo que realmente hacía que sea Super Socket 7 era el bus frontal más rápido. Tanto el AGP como las memorias más rápidas eran como un bonus. La realidad es que lo que le interesaba a AMD era que el bus frontal funcionara más rápido. Esa primera serie que salió compatible también para los viejos Socket 7 no era caprichoso, no era solamente para que aquellos que compren equipos nuevos pudieran acceder a un procesador sin tener que cambiar su plataforma completa. También pasaba que había muchos fabricantes aquellos que tenían en las casas de computación pequeñas, sobre todo en Estados Unidos, que quizás tenían una línea de computadoras como nosotros las que veíamos en los supermercados en los 90, que tenían la marca quizás del supermercado o de la casa de electrodoméstico que se vendía, que ya tenían procesadores K6 incluidos adentro. ¿Qué pasó? Cuando se enteraron del lanzamiento del K6 II, todos esos productos pasaban a ser prácticamente obsoletos para la vista del consumidor. Por ende, AMD, para solucionar este tema y tener buena relación con los que iban a proveer sus procesadores al público, les dio una solución interesante. Les dijo, miren, acá tienen estos procesadores, le pueden poner el loguito de K6 II en adelante, no tienen que cambiar madre, solamente tienen que agarrar sus productos y cambiar el procesador por este nuevo y va a andar genial. Así que es así como AMD tuvo un mercado interesante en las computadoras de bajo costo. ¿Por qué? Porque el que compra esas computadoras tampoco tiene tantas exigencias. Con solo ver el loguito de K6 II y que anduviera bien, le bastaba. Por ende, ahí AMD tuvo una gran venta de procesadores. Es por eso que en la actualidad a veces vemos muchos procesadores K6 II dando vueltas por todos lados. Bueno, es parte por eso. Muchas computadoras de línea de producto estándar los incluían porque AMD hizo este tipo de movidas. No tanto las que ocurrieron con el Socket 7, pero sí se fijó mucho en los vendedores de bajo costo. Para finales del 98 AMD ya le da un poquito de refinamiento a su proceso de fabricación en estos procesadores K6 II y saca el K6 II
con una arquitectura un poquito mejorada que se llama Jumper Extendida. Esta línea de procesadores Jumper Extended, ¿sí?, vino en velocidades de 200 a 550 MHz. Lo que hacía era agregar un poquito más de compatibilidad para las velocidades de bus frontales de algunos fabricantes de motherboards. Es decir, que uno podía ponerlo a 66, 95, 97 y 100 MHz, lo cual ampliaba un montón la compatibilidad con motherboards. Y otro truquito que hacía, que era uno que ya lo había utilizado AMD en el 96. Como hacía con el 586, que internamente cuando uno seteaba el jumper a 2x, es decir, con un multiplicador de 2, internamente lo tomaba como si fuera un 4x, es decir, a 4 veces el multiplicador. Por ende, esos procesadores que tenían un bus frontal de 33 MHz, con esto, de este multiplicador por 4, podían llegar a velocidades de 133 MHz. En este caso lo que se hacía era que el multiplicador de 2 en realidad se tomaba como 6. Por ende, esto permitía llegar con el mismo motherboard llegar a velocidades mucho más altas. Un punto negativo que tuvieron los K62, más bien los motherboards que compatibilizaban con K62, era con el AGP. Era el punto débil de esta generación. ¿Por qué? Porque bueno, internamente, por razones de arquitectura, tenía varias complicaciones con la compatibilización con las velocidades del bus AGP. Por ende, cuando uno quería comprar una placa de video para esta generación de procesadores, para la línea de K62, tenía que asesorarse muy bien, porque había algunos que tenían muchos conflictos. Sobre todo, y irónicamente, muchos de los que tenían conflictos eran las placas de video ATI, que más tarde serían parte de AMD también. En su época, el K62 disfrutó de una buena reputación, aunque siempre se lo trató de procesador barato. Y sí, la verdad es que sí, que si nos podíamos a pensar, su nicho era el de la Smart Choice, la elección inteligente, porque sí, no tenía sentido pagar muchísimo más por un poquito más de rendimiento. La verdad es que para el usuario hogareño y la mayoría de los consumidores, el precio en esa época estaba era muy determinante para la compra de una CPU o incluso de comprar una plataforma entera. Entonces, aquellos entusiastas seguramente se iban a inclinar por las soluciones de Intel. Pero aquel que tenía el mango contado y no podía disponer de una cantidad muy grande de dinero para invertir en una computadora, y sí, terminaba comprando el K62. Es por eso que, como ya dijimos antes, si uno busca ahora en internet, está lleno de procesadores de K62 de todas las velocidades habidas y por haber. Bueno, y llegó el momento de seguir adelante, cuando AMD, pasando el tiempo, se entera de los nuevos planes de Intel para seguir una nueva generación de procesadores, que más tarde sería el Pentium 3, empezó a hacer su nuevo desarrollo, ¿sí? Y llegó otra vez a un camino sin salida, ¿sí? Esos viejos callejones sin salida que siempre se llegan cuando uno tiene una nueva invención. Cuando llegaba a los 550 MHz, el K62 moría, no había chance de que fuera mucho más lejos. Si bien más tarde se pudo hacer un poquito más con esa arquitectura, la realidad es que pasando los 550 MHz, el K62 se volvía bastante inestable. Si no, había que usar refrigeraciones muy complicadas y demás. Por ende, había que pensar en algo nuevo. AMD trató de mirar para adelante, pero demasiado adelante. Ya tenía pensado una arquitectura K7 que iba a ser revolucionaria. Pero ¿qué pasó? Bueno, otro callejón sin salida. Había problemas que no podía resolver aún. Por ende, había que hacer algo, porque ya se venían los Pentium 3 y el K62 ya estaba mostrando su edad y sus limitaciones. Por ende, había que resolver esta situación. En febrero del 99 se sabía que se complicaba todo, ¿sí? Que venía el Pentium 3 y había que hacer algo. Es por eso que AMD, dándole una nueva vuelta de tuerca a su arquitectura de K62, trata de sacar un producto más o menos a la misma fecha, también en febrero, llamado K63, del cual vamos a hablar en el próximo episodio. Bueno, espero que les haya gustado esta review del K62 y los datos les hayan servido, y los espero en el próximo capítulo para ver y hablar un poco del K63.